Muy buenas tardes, estamos en el espacio de coworking La Solana, un entorno estupendo para poder iniciar el ciclo de conferencias que comienza hoy con el título Gobernanza y Economía, que lo que pretende es buscar modelos alternativos y viables de organización social en conversación con diferentes actores. El propósito de estas jornadas es abrir, estas jornadas de esta línea de reflexión de este programa, es poder abrir un espacio para hablar acerca de los desafíos más grandes que enfrenta el mundo, que enfrenta la humanidad. Hoy día ya podemos hablar de humanidad, porque las condiciones del mundo han avanzado de tal forma que parece que somos una sola especie, y una de las razones, ese es el consenso de la mayor parte de los analistas, por las que es tan difícil abordar las cuestiones actuales, es que hay un déficit de gobernanza a nivel internacional. Se ha globalizado la economía, se ha globalizado la cultura, se han globalizado las migraciones, se han globalizado los problemas, las amenazas, el terrorismo, pero la política no ha seguido el mismo ritmo y esto genera un déficit de gobernanza. Por eso esperamos aquí poder analizar junto con diferentes personas estas cuestiones relacionadas con la regulación internacional, la gobernanza y la economía. Un elemento que no suele ser usual en estos espacios va a ser que vamos a intentar cuestionar también, a lo largo de diferentes sesiones, el marco en el cual se dan los debates contemporáneos. Sobre todo en el mundo occidental, los debates contemporáneos se dan dentro de un marco liberal que delimita las posibilidades de la reflexión, y una de las cosas que vamos a intentar hacer es poder cuestionar ese mismo marco liberal y dar espacio a otras tradiciones intelectuales que también están reflexionando sobre las mismas cuestiones. Hoy tenemos la suerte de contar con el doctor, ya puedo decir doctor, Así la es. semana pasada se doctoró Víctor Talavero. Él es abogado, empresario y también hace sus pinitos dentro del mundo académico, y vamos a estar conversando con él. Muy bienvenido al programa. Encantado de estar aquí, Sergio. Vamos a comenzar con el programa previsto y vamos a reflexionar sobre las cuestiones planificadas. Muy bien, entonces la metodología va a ser muy sencilla. Vamos a ir conversando en torno a diferentes temas relativos a la gobernanza y la economía, y si te parece yo voy dando el pistoletazo de salida a cada uno de ellos y ahí vamos entrelazando nuestras reflexiones. Perfecto, adelante. Bueno, entonces vamos a intentar como primer punto de la tertulia tratar de identificar cuáles son los problemas más graves relacionados con la gobernanza económica. Si quieres empezar tú con lo que es tu diagnóstico acerca de cuáles son las cuestiones más apremiantes, no solamente desde la teoría, sino también como en la práctica, ¿no? Porque al final tú te dedicas también al mundo de la empresa, por lo tanto no tienes una visión solamente académica, ¿no? Pues de luego que creo que, tal como indicabas en la introducción, un gran reto que las sociedades, las empresas están teniendo en estos días es la globalización, y desde luego que adaptarse a la globalización es una obligación por parte de todos. ¿Cómo adaptarse a esa obligación? Desde luego que no solo desde una perspectiva política no se ha sabido adaptar a esta globalización, sino que también desde una perspectiva, desde luego que económica, no hay una moneda global, ni desde una perspectiva fiscal, no hay una fiscalidad global, lo que desde luego indica que el marco jurídico no es global. Y quizás uno de los retos, no sé si compartirás conmigo este diagnóstico, pero un reto que desde luego hay que afrontar sería ese contexto jurídico vinculante a niveles internacionales, que quizá en unas sociedades a nivel nacional podrían ser más o menos cuestionables. ¿Cómo afrontarlos? O sea, se está refiriendo a que se necesitaría de alguna forma regular a nivel internacional todo lo que tiene que ver con los flujos financieros y no hay instituciones para poder hacerlo. ¿A qué te refieres? Desde luego, en mi reflexión lo que intentaba indicar es que en términos monetarios no disponemos, Europa dispone del euro, pero América, sin embargo, el dólar. Y desde luego que los mercados internacionales son los que se encargan de pues regularlo, analizar esas fluctuaciones de divisa. En ese sentido es monetario, y la repercusión que pueda tener en la sociedad desde luego que es importante, pero no deja de pertenecer a un ámbito financiero. Pero sin embargo
el ámbito jurídico sí afecta más a las personas, sí afecta más a las sociedades, y quizás se pone de relevancia el hecho de que hay que ir más allá de las legislaciones, porque al no haber un contexto global asumido por todos, en determinadas ocasiones se pone de relevancia que no solo el contexto legislativo de un determinado país puede ser suficiente como para poder cumplir con las exigencias sociales vigentes. Entonces, una de las cosas también que me parece interesante dentro de esta idea de poder ver cuáles son los problemas más graves es la cuestión de las ideologías, porque depende de la ideología de la que uno parta, uno analiza lo que está pasando en el mundo desde una perspectiva o desde otra. Y realmente nunca se hace explícito cuáles son los planteamientos ideológicos, ¿no? Voy a intentar explicarlo un poquito con un ejemplo para ver qué quiero decir. Entonces, poniendo dos extremos, no porque existan, sino para poder verlo. Por un lado estarían en relación a la economía los que dicen, los liberales o neoliberales, que ellos plantearían que para solucionar los problemas económicos actuales lo que hace falta es desregular totalmente el mercado, favorecer el comercio, y de esa manera si lográsemos liberalizar el mercado de manera absoluta, el comercio por sí solo iba a poder solucionar los problemas de la pobreza, incluso los conflictos, etc. Ese sería un extremo del debate. Y el otro estaría el comunismo absoluto, ¿no? Donde diría que no, que es la absoluta regulación desde el Estado y en ausencia de Estado a nivel internacional, tratar de crear un ente análogo al Estado-Nación, desde el que regular absolutamente todo e incluso eliminar la propiedad privada, ¿no? Dentro de, claro, uno ve que este marco ideológico y nunca pueden hacer un diagnóstico igual de lo que está pasando en el mundo. Entonces, ese es uno de los desafíos. Cuando vamos a ver qué es lo que está pasando con las cuestiones económicas, la ideología marca, ¿no? Ahora, yo coincido que el problema central es el tema de la gobernanza global, ¿no? De la ausencia de instituciones internacionales que puedan regular. ¿Y por qué digo esto? Eso no significa que pases por alto la cuestión de la pobreza, la violencia o el fundamentalismo incluso, sino que se reconoce que si se abordara eso, por ejemplo, si hubiera instituciones de gobernanza global y regulaciones internacionales, se podría abordar de manera más sólida la cuestión de las transnacionales, por ejemplo. Desde allá se puede regular el funcionamiento de las transnacionales porque hoy día las empresas multinacionales muchas veces influyen más dentro de un territorio estatal que el mismo gobierno, porque entre otras cosas se financian, ¿no?, las campañas políticas con su dinero. Hay empresas que tienen más dinero que los presupuestos de algunos estados, de los presupuestos nacionales, ¿no? Así es. Entonces, esa es una cuestión que con regulación internacional se podría, ¿no? El tema del medio ambiente. Uno podría decir, el mayor problema es el medio ambiente, porque es cierto que tenemos ahí un problema muy grave, ¿no? Desde luego que nuestro futuro depende de ello. Depende de ello. Pero si uno va un poquito más al fondo, ve que si se regulase lo mismo, si hubiera instituciones de gobernanza internacional, podría coordinarse una acción mancomunada mucho más fácilmente que lo que ocurre actualmente, que cada Estado al final trata de tener políticas medioambientales y se generan cumbres como la que ha acontecido en París para poder ver qué acuerdos se hacen. Pero si hubiera instituciones de gobernanza internacionales, esa sería una cuestión que abordarían. O lo mismo los conflictos, ahora todo lo que está ocurriendo en Oriente Medio, en Siria, en Irak, las guerras, las intervenciones internacionales en Libia, etcétera. Uno de los problemas que ocurren es cuando un país decide dar pasos para emprender medidas militares contra otro, porque en cierta manera no hay una regulación internacional potente para poder determinar cuándo un país debe ser intervenido por la comunidad internacional y cómo regular los flujos migratorios que van de un país a otro, como lo que está pasando con la gente que sale de Siria y de Irak, ¿no? Hay un desafío porque cada país voluntariamente tiene que asumir una cuota o no. Si hubiera instituciones de gobernanza internacional, finalmente esa cuestión también se podría abordar, ¿no? Desde luego, Sergio, estando de acuerdo contigo, sí, y retomando lo último que estabas comentando, por ejemplo, sobre las migraciones, desde luego que es un problema que es real y que lo que obliga es a tomar soluciones reales y a afrontarlas, que es muy importante. Lo que yo creo que está siendo un problema global es que no se está afrontando realmente, se está analizando el problema, se está reflexionando sobre él. Hay organizaciones internacionales que fomentan, como estamos haciendo nosotros ahora mismo, reflexionar sobre ello, pero desde luego que hay que tomar solución, hay que
abordar el problema, hay que conocer de dónde viene y a dónde va y cuáles son las repercusiones. Hay oportunidades, puede ser un nicho de oportunidad el responder ante estos retos, pero desde luego que el no hacer nada lo que va a hacer es agravarlos. ¿Y cuál sería una forma de responder, bajo tu perspectiva? Bajo mi perspectiva, una forma de responder, desde luego que en la comunidad internacional debería ir de la mano y debería reflexionar, debería juntarse más, debería dialogar más, tener puntos de vista, aunque fueran diversos, pero desde luego que compartirlos, hablarlos, reflexionarlos, ir a los países donde están surgiendo los problemas y acercarse a esa realidad. Desde luego que hay muchas veces que las decisiones se tratan de hacer desde otros continentes que en numerosas ocasiones yo creo que se desconocen los problemas en concreto. Muchas veces parece que los que toman las decisiones se guían por simplemente una imagen, unos determinados medios de comunicación, cuando quizás sí que deba haber organizaciones a pie de calle, en el que efectivamente palpen la realidad y puedan transmitir lo que realmente está pasando. Eso que estás diciendo engarza con uno de los objetivos precisamente con este ciclo de tertulias, que es poder ver cómo diferentes tradiciones intelectuales analizan ese tipo de cuestiones, ¿no? Porque lo que no lo has dicho explícitamente, pero he creído entrever que el marco occidental, en cierta manera las concepciones occidentales que están circunscritas a una parte del mundo, se pretenden hacer universales. Digamos que nuestros valores, los valores occidentales, se piensa que son universales y que deben ser aceptados por todos. Y en cuestiones, por ejemplo, de economía, la democracia liberal o la liberalización del mercado, etcétera, es un planteamiento que sobre todo está en Occidente. Sí. Pero quizás la liberalización del mercado lo que hace referencia es a lo que estaba comentando yo con anterioridad, y es que es la mejor manera de que un ente imaginario regule las sociedades, la economía, la política. Pero ¿cuál es la intervención de las personas? Desde luego que se da a los mercados la potestad de que ellos mismos decidan. ¿Es eso realmente actuar? ¿Es realmente estar donde hay que estar y viendo los problemas e intentar solucionarlos? ¿O es un mero argumento para que un ente imaginario los solucione? Yo creo que es quizá una buena tendencia a estudiar y a analizar, porque es real y no es algo utópico. La liberalización de los mercados en muchos países se aboga por ello y es lo que está en la realidad económica. No sé cómo lo... Pero ¿qué quieres? No he entendido bien lo que estás planteando. ¿Estás planteando que el liberalizar los mercados favorece...? No, lo que estaba intentando de explicar es que la liberalización de los mercados puede ser una manera de que las personas transporten o trasladen, mejor dicho, los problemas a entes imaginarios, como una manera de no afrontarlos, y de no tomar soluciones. Claro. Porque con la idea capitalista de autorregulación, que luego podemos ver que no es del todo cierta, puede ser una excusa, puede ser hasta una excusa de no intervención. Si quieres, intentemos clarificar un poquito esto que estás planteando, porque muchas veces en el debate, en los medios, se escucha ese tipo de conceptos y al final no se profundiza en ellos, ¿no? Estás diciendo que la economía no se regula por sí sola, que este es uno de los argumentos centrales. ¿Qué quieres decir por eso? Que la economía, el mercado. Yo creo que es evidente que los mercados, desde luego que el mercado como un ente frío, racional, no lo es. Serán racionales las personas que interactúan en el mercado, en los mercados, pero desde luego que el mercado por sí solo yo no le atribuiría tales capacidades. Y luego desde luego que por sí solos puedan autorregular la economía, pues se está viendo que no es así. Podemos ver intervenciones de diversa índole, desde recortes, desgraciadamente, en numerosos países que está muy de moda esa manera de regular la economía, hasta fomentar mediante inversiones, mediante cualquier tipo de acción, pero mover los mercados, no se mueven solos. Claro. Esto todo con las ideas mal entendidas de Adam Smith, ¿no? Que planteaba que si creamos un espacio, lo que llamaba el mercado,
donde hay empresas pequeñas. Adam Smith hablaba de empresas pequeñas Sí. y se deja que unas compitan con otras, pero dentro de un marco regulado, con ciertas normas explícitas para todos, esa mano invisible de la que él hablaba hacía que los precios se mantuvieran bajos y beneficiase a las personas y todo el mundo tuviera bienestar. Pero esas ideas de Adam Smith se han cogido y se han llevado demasiado lejos, y precisamente es lo que hace que en tiempos de crisis económica los intereses empresariales abogan porque el Estado intervenga, para que se regule y se socialicen las pérdidas de las empresas privadas. Efectivamente. Pero en momentos de bonanza, lo que los intereses empresariales plantean es que se debe desregular, dejar al mercado solo, no poner impuestos, porque esa es la manera más eficiente de funcionar. Pero eso es un planteamiento ideológico de fondo que está dificultando, ¿no? Un tema muy interesante. Otra segunda cuestión, Víctor, a ver si logramos un poquito adentrarnos en ella. Estábamos diciendo que uno de los problemas más graves, el primer punto que hemos dicho, es el déficit de gobernanza global y de regularización de los mercados a nivel internacional. Pero también hay una segunda cuestión que pocas veces se aborda, y es la conexión que existe entre los principios, los valores y la economía. Que este es un tema clásico. No sé si conoces Max Weber, ya un economista, sociólogo antiguo, bien conocido. Él vio la relación que existía entre la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Él no decía que la ética protestante generó el capitalismo, sino que había el protestantismo generó unas circunstancias idóneas para que surgiera la economía capitalista, ¿no? Hablaba como el ahorro, que es un principio de la ética protestante, el esfuerzo, la concepción de salvación en este mundo y no en el otro, como pasaba en la cosmovisión católica. Todo eso eran condiciones idóneas para favorecer el surgimiento del capitalismo. Entonces, esa realidad, en cierta manera, si vemos qué está pasando hoy día, también nos damos cuenta que existen algunos principios y valores que parecen universales y que rara vez se ponen en cuestión, que dificultan avanzar hacia una sociedad global regulada. Entonces hay dos principios que me gustaría compartir contigo y saber cuál es tu opinión, que parece que están afectando negativamente el funcionamiento. Uno es esa idea de que para que haya una sociedad próspera, todos los individuos deben buscar su propio interés personal, y si se logra que todos los individuos luchan por su propio interés personal, en cierta manera se habla de individuos racionales, pero se quiere decir individuos egoístas, que buscan maximizar sus ganancias y minimizar las pérdidas. Entonces se dice que si eso se hace, al final va a haber mejora económica. Y el segundo principio también de fondo es que cada país, cada estado, tiene que buscar su interés nacional. Y la soberanía nacional es lo más importante dentro de las relaciones entre los países. En cierta manera es como si fuera una proyección de la idea del egoísmo individual al egoísmo estatal, ¿no? Pero claro, esos dos principios parece que están sirviendo de freno para poder avanzar hacia una sociedad global, donde al final se vele por el bien común sin sacrificar ni el interés individual ni el interés del Estado, pero subordinándolo en cierta manera al interés colectivo, ¿no? Pero nunca se pone en cuestión. Entonces, ¿cómo podemos crear un sistema internacional en el que el interés individual y nacional se subordine al interés colectivo sin poner en cuestión profunda esta idea? Yo, tomando de referencia las ideas que estabas comentando, yo creo que sí que se pone en cuestión. Y se pone en cuestión a nivel, por ejemplo, de España. Vamos a hablar sobre la organización territorial de España y los problemas que ello supone. Desde luego que hay tendencias que opinan que España es un territorio en el que está compuesto por diversas nacionalidades. Desde luego que el término nación es el que puede generar más o menos crispación o más confusión para las personas y para los que tienen que decidir sobre esa organización territorial y sobre ese conjunto de sociedades. Es evidente que la cultura es diferente, pero hay que atender más a lo que aúna a las personas que a lo que les diferencia. Porque si no, no habría ese concepto ni de nación ni de globalización. Sería un concepto más regional, más autonómico, hablando en clave española. Pero desde luego que el poder de decisión que se tiene desde una perspectiva más global no es el mismo que el de una región, incluso para beneficiar a esa propia región.
Luego, yo creo que sí que es un tema que está encima de la mesa de los gobernantes, pero que hay que hacer por parte de ellos, se debería hacer una apuesta más decidida para crear organizaciones más a nivel internacional y aunar esas costumbres. Desde luego, no restringirlas, permitirlas, apoyarlas, pero fomentar su unión, no el separatismo. Claro. Entonces, para que eso pueda ocurrir se necesita una concepción diferente de lo que genera bienestar, tanto individual como colectivo, ¿no? Porque si se considera que cada país, para maximizar sus beneficios, tiene que competir y buscar solamente su interés nacional, pues es muy difícil crear organizaciones internacionales que tengan en cuenta el bien común. En cambio, si se generase una concepción en la que los países, los estados, reconocen que para beneficiar sus intereses nacionales lo mejor es crear un sistema internacional y subordinar su interés nacional al colectivo y organizarse, eso facilitaría un poco las cosas. No sé si me explico. Creo que sí, creo que efectivamente sí las facilitaría y sería una manera de fomentar esa unión. Desde luego que vuelve a ser como lo tratado, vuelve a ser exactamente igual que lo tratado en el primer punto. Lo que hay que hacer es tomar decisiones. Lo que no vale es no hacer nada, porque de esa manera no habrá en ningún caso progreso. Yo, sin embargo, y a diferencia de lo que creo que exponías, sí creo que el concepto de bienestar, tanto en las regiones como en naciones, como en una supranación, sí que puede ser el mismo. Yo creo que las personas sí pueden tener conceptos más o menos similares de un bienestar y lo que significa y lo que supone el estado del bienestar. Luego, ¿por qué reducir ese estado del bienestar a una determinada localidad cuando se puede aumentar a un nivel global? Claro, sí, eso es una buena reflexión. Lo que pasa es que conecta también con que antes se pensaba, antes de la crisis económica, aunque las crisis económicas han sido un elemento recurrente a lo largo del siglo XIX y XX, porque el capitalismo, ya Marx cuando lo analizaba lo vio muy, muy claramente. Una de sus características es que tiene crisis cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, pero en cierta manera, desde la crisis económica se está reconociendo que está habiendo ciertos problemas con la organización económica capitalista, pero no hay la voluntad o la fuerza para poder acometer reformas, ¿no? Es muy difícil porque al final los intereses nacionales y de las empresas están tan arraigados, son tan fuertes, que dificulta mucho el poder avanzar hacia algo que se ve con claridad. Sí, quizás sea así, y el por qué no actuar, una explicación podría ser que los beneficiados de esas fluctuaciones no les interesa regular ese teórico caos de los mercados que sucede en un momento dado. ¿Por qué? Por el propio interés, y volvemos a lo del inicio, el individualismo. Desde luego que la falta de solidaridad y de ponerse en el lugar de la otra persona, de la otra sociedad, de la otra región, o incluso de la localidad, del pueblo de al lado. Sí, sí. Ahora, ¿qué ocurre también con los modelos? Lo que estaba mencionando también es que aunque se reconozca, porque antes no se reconocía, que las sociedades capitalistas no son ideales, la democracia liberal y la economía de mercado antes se pensaba que era el ideal a seguir, ¿no? Europa, Estados Unidos, Australia, se veía como el ideal a seguir por parte de los países que se decía que estaban en vías de desarrollo. En otras palabras, se consideraba que el modelo de desarrollo social y económico que había seguido Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, los países occidentales, era óptimo, era casi ideal, y lo que tenían que hacer los otros países es seguir el mismo modelo. Sin embargo, hoy día se ve con claridad que, por un lado, el modelo de organización económica y social que se tiene en Occidente ha generado desigualdad, no solamente entre países, sino dentro de los países, ¿no? Y los índices de desigualdad se disparan, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado está la cuestión medioambiental, que el modelo de desarrollo social y económico que han seguido los países occidentales ha llevado a nuestro ecosistema al borde del colapso. Entonces, no es un modelo óptimo a seguir, y si lo siguiesen otros países, como se está diciendo con China, con la India, lo que haríamos sería hacer explotar nuestro planeta en cierta manera. Claro, entonces no existe un modelo de desarrollo social y económico sólido a emular, pues es un área de aprendizaje grandes. ¿Qué tipo de modelo de desarrollo social y económico tiene que emerger que sea responsable con el medio ambiente, que sea sostenible, que beneficie a la mayoría, que no
no sea objeto de no sea tan frágil como el modelo que tenemos actualmente, que en cierta forma se ancle un poquito en los recursos locales, ¿no? ¿Qué piensas sobre esta idea de los modelos de desarrollo social y económico? Que antes se daba por sentado que sí que había uno que había que seguir, pero hoy día se reconoce que no hay, y tampoco hay tantas iniciativas que muestren, mira, este es otro modelo alternativo a seguir. Mi opinión sobre el tema es que, desde luego, que los mercados, la economía, ya no está respaldada con el objeto original, por ejemplo, el que proponía Adam Smith. Creo que se ha sustituido o que se debe sustituir, y los estudios deben ir encaminados sobre ello, a cubrir las necesidades sociales. Ya no vale únicamente con el progreso económico de unos determinados países, ya tiene que ser de las sociedades, y no de unas determinadas sociedades, sino de una sociedad global. Desde luego que, como bien indicabas, los índices de desigualdad se están disparando. Ello obliga a tomar decisiones inmediatas porque hay personas que lo están pasando realmente mal. Algunas parecen muy lejanas, aparecen en los medios de comunicación como grandes catástrofes, no solo a niveles económicos por la pobreza, por ejemplo, sino también medioambientales. Esas grandes catástrofes que estamos viendo, estos inviernos que no son inviernos, sino que son primaveras que nunca terminan, obligan a apuestas como la de París, pero que realmente sean vinculantes. Yo creo que este pacto en concreto ha sido muy beneficioso porque es un punto de partida, ya no está únicamente Kioto, pero los países tienen que reaccionar inmediatamente. La organización internacional ya se ha movilizado, pero ahora los países tienen que asumirlo. Sí, realmente lo ocurrido en París también yo creo que ha sido un hito en la historia de la humanidad, porque por fin se han puesto de acuerdo 195 países para reducir el calentamiento global. Aunque algunos analistas dicen que, bueno, que hay que hacer más, etcétera, pero bueno, es un buen punto de partida. Solamente para los espectadores que están viendo, cuando se habla del modelo de desarrollo social y económico que siguió Occidente, por clarificar, se basaba en algunas ideas. Se basaba en que una sociedad tradicional, para poder llegar a ser una sociedad moderna, tenía que implementar ciertas líneas de acción, que fue lo que ocurrió en Europa después de la Segunda Guerra Mundial con el Plan Marshall. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo invertir en infraestructuras, invertir en tecnología, tratar de movilizar a las poblaciones de las zonas rurales a las ciudades, crear un sistema educativo que formara gente para que en las ciudades se desempeñara en los nuevos oficios y tratar en cierta manera de generar el comercio tanto internamente como externamente, ¿no? A grandes rasgos, estas eran algunas ideas dentro del modelo de desarrollo social y económico que se siguió, y también promover mucho el crecimiento económico dentro de un país, el total, porque se decía que, bueno, si nos centramos en que el país crezca económicamente y no miramos tanto los segmentos más excluidos, después, con el superávit de ingresos que genera el país, vamos a implementar políticas sociales para sacar hasta todas estas personas de la pobreza y establecer programas sociales. Luego la práctica ha demostrado que no es así, que aunque un país crezca económicamente, salvo que tenga unas políticas públicas también que aborden todas esas cuestiones sociales y económicas, no se puede responder. Entonces ese era el modelo de desarrollo social y económico inicial de Occidente, que se intentó aplicar a los países que se decían vías de desarrollo, en África, en Latinoamérica, en los años 60, porque todo lo que hablamos ahora por desarrollo social y económico surge en los 50, era una cosa que antes ni se hablaba de ello, ¿no? Ahora, al ver que el modelo de desarrollo social y económico de Occidente no funcionaba, y de hecho eso ha sido una de las razones por las que en países como pues en Latinoamérica, África y Asia se generan los cinturones de pobreza alrededor de las ciudades, porque masas de campesinos iban allá y luego no encontraban trabajo. Como no se logró responder, después surgieron otras tendencias, otros modelos de desarrollo social y económico, como la Revolución Verde, que decía que hay que invertir en tecnología para poder generar desarrollo y así producir más alimentos, etcétera. Luego hubo otra corriente al final para reducir los índices demográficos, la reproducción, ¿no? Y los controles de natalidad. Entonces ha sido una tendencia muy, muy fuerte, digamos un discurso que ha ido evolucionando hasta estar en el momento en el que está actualmente, es que se dice que para que una población salga de la pobreza hay que centrarse en desarrollar capacidad, ¿no? El desarrollo humano que puso de moda el premio Nobel Amartya Sen. Sin embargo, en términos prácticos no ha habido los resultados esperados, ¿no? 60 años
de esfuerzos para erradicar la pobreza del mundo, muchos recursos económicos y no se ha dado respuesta. Algunos dicen, que lo que ocurre es que las políticas de desarrollo social y económico no conectaban con la gente realmente, con sus valores, con sus principios, con sus cosmovisiones, y lo que hay que hacer es encontrar modelos de desarrollo social y económico que combinen un poquito lo que es la ciencia, la tecnología, pero también con los principios, los valores, la religión de la gente, y en ese sentido poder buscar formas alternativas, ¿no? Dentro del mundo islámico hay esfuerzos por generar modelos también diferentes, económicos, ¿no? Basados en los principios. La banca islámica, no sé si la conoces, es como uno de los ejemplos de cómo generar bancos éticos, etc. Pero en cierta manera eso nos pone con un problema que tenemos, que no hay un modelo a seguir de desarrollo social y económico. Desde luego no lo hay que ser imaginativo, doctrina hay suficiente en cuanto a precedentes, solo falta estudiarla y aplicarla en el lugar donde hace falta. Y esa aplicación, teniendo en cuenta que debe tener una repercusión global, es decir, efectivamente en la localidad, en el país donde la vía de desarrollo pues no sea la que debería de ser para las personas, hay que tener en cuenta la cultura, las costumbres, pero no solo eso, sino en un mundo global también hay que tener en cuenta la repercusión, por ejemplo, de los recursos que implica el apostar por esta serie de países y viceversa. Luego, tiene que haber una retroalimentación y desde luego que puede haberla, aunque no sea medida exclusivamente en términos económicos. Por ejemplo, puede ser medida en términos culturales, intercambio cultural. Muy bien. Otro tercer punto, Víctor, si te parece, para que sigamos avanzando en nuestra conversación. Tú, además, tu tesis doctoral es acerca de cómo la empresa debe regularse a través de principios éticos, ¿no? Este estudio que tú has hecho conecta con otras corrientes dentro del mundo empresarial que abogan por tener empresas éticas o conectarlas con los derechos humanos. Sin embargo, algunos lo que dicen es que todas estas corrientes que intentan forzar o inspirar a las empresas a que implementen códigos éticos para que sean responsables con el medio ambiente, para que sean responsables con sus trabajadores, lo que representan en realidad es un vacío de regulación. Entonces dicen, por lo menos que las empresas cumplan las leyes. Entonces, si no hay leyes, dicen, bueno, pues que sean éticas, que sean empresas éticas, ¿no? Entonces es un problema porque decimos, bueno, una empresa simplemente se va a autorregular porque establece un código ético, o no habría que tener leyes y por lo menos que cumplan las leyes las empresas. Yo creo que se deberían autorregular por el sentido común de las personas. Y desde luego que efectivamente en un mundo globalizado la ley, por ejemplo, que puede estar vigente en España, desde luego que se parece poco a la ley vigente en China. La globalización, ¿qué implica? Pues que empresas españolas se tengan que interrelacionar con empresas chinas y viceversa, operando tanto en China como en España, o incluso en terceros países, siendo empresas españolas o empresas chinas. Habrá marcos de regulación legal en países de actuación que no sean ni España ni China, que no cubran lagunas que a lo mejor sí cubren esas dos legislaciones. ¿Qué se debería hacer? Ser éticos, pero ser éticos ¿desde qué perspectiva? Es cierto, desde luego que tomar una determinación. ¿Y qué mejor determinación que el seguir incluso la propia ley de uno mismo? Es decir, podría ser de aplicación el tener claro cuáles son los principios de la legislación española y, por ejemplo, si hay una empresa española fabricando textil, una fábrica textil en cualquier país de África, ¿por qué no aplicar la misma legislación laboral que hay en España? O ser más ambiciosos e intentar mejorarla, pero desde luego que no aprovecharse de esa falta de regulación. Entonces, precisamente eso es lo que plantean los que cuestionan todas estas corrientes de responsabilidad social corporativa o empresas de derechos humanos. No es que sean iniciativas negativas, sino que vienen un poquito a lavar la cara de empresas que pueden moverse por el mundo a su gusto, incluso saliendo de un país u otro donde las condiciones legales le beneficien para maximizar beneficios,
En cambio se le dice, bueno, pero son empresas éticas. Producen en China, venden en Estados Unidos a precios exorbitantes, pero son empresas éticas porque dice que tienen un código, etcétera, ¿no? Entonces, al final, parecería, de lo que estoy entendiendo también, que la cuestión de fondo es intentar tener leyes internacionales para regular el flujo de capitales y las empresas, para que no decidan estar en un sitio o en otro en función de que sean más laxos las regulaciones. Sí, y mientras tanto se tiende a esa legislación internacional, no aprovecharse de las legislaciones nacionales en el otro sentido. Y ahí, por ejemplo, podemos acudir al ámbito fiscal. Hay legislaciones fiscales, los llamados paraísos fiscales, que son muy laxos, porque hay ciertas... ¿Es ética una empresa que acude a un paraíso fiscal para tributar, entre comillas, tributar sus impuestos? Pues yo creo que desde luego que no favorece y no fomenta el desarrollo en el país al que corresponda o en el que simplemente tenga situada su objeto social o donde esté localizada o donde tenga mayor flujo de negocio. Va a ese determinado país porque le brinda unas facilidades fiscales que bueno, pues le son muy favorables en detrimento de las ventajas que se podrían ocasionar para las sociedades, no solo de su país, sino a nivel global. Entonces, desde luego que puede ser un problema entrar en la competencia de decir, no, es que una empresa va a ese determinado paraíso fiscal porque si no lo hace, no compite en las mismas condiciones que otra empresa que va a ese paraíso fiscal o a otro diferente. Que quede claro, no estamos aquí cuestionando la importancia que tiene que la empresa se regule internamente con códigos éticos, sino más bien que si solamente dejamos que sean las empresas las que decidan voluntariamente si autoimponerse códigos éticos, pero le quitamos las leyes que circunscriben su funcionamiento, al final podemos tener empresas que están teniendo comportamientos muy irregulares, explotando a sus trabajadores, produciendo en condiciones infrahumanas, pero al mismo tiempo llevar el sello de empresa ética porque cuando están en España, por ejemplo, dicen comprometerse con ciertos principios, ¿no? Se podría dar esa paradoja. Bueno, otra segunda cuestión, Víctor, a ver qué es lo que tú piensas. Hay toda una teoría del desarrollo de las sociedades modernas también que dice que las sociedades modernas tienden a especializarse, ¿no? Entonces, algunos dicen otro concepto que utilizan los sociólogos es a diversificarse funcionalmente. ¿Qué quiere decir eso? Que eran las sociedades tradicionales, más o menos hay un solo sistema social que aglutina todo, ¿no? La tradición, la religión, se funde con la economía, con la cultura, es todo uno. A medida que se va modernizando, surgen esferas casi autónomas, ¿no? Por un lado la economía, por un lado el sistema científico, por otro lado la religión, por otro lado la política, por otro lado la cultura, etc. Hay sistemas sociales, los medios de comunicación. Entonces lo que se plantea es que la economía, que es una de esas esferas sociales, tiene ciertas lógicas que se están imponiendo en el resto de sistemas sociales. Entonces, la economía sabemos que su propósito es generar bienes y servicios para el conjunto de la población, pero la economía, pues como a falta de un nuevo modelo económico, ya que el comunismo ya no, como modelo económico no es aplicable, es el único sistema que parece medio viable actualmente o que esté preponderante es el de tener un mercado, ¿no? Entonces, las lógicas de ese mercado son la competencia, el interés personal, que bueno, que si los circunscribiéramos allá no pasa nada. Pero ¿qué ocurre cuando las lógicas de la economía se imponen a las lógicas de la educación? Entonces, cuando analizamos la educación o el sistema científico, le metemos criterios económicos. Cuando analizamos la política, le metemos criterios económicos. Los medios de comunicación, le metemos criterios económicos. Eso genera un problema, porque al final estamos pensando que la economía es la que determina qué está bien o mal en todo el resto de sistemas sociales, ¿no? ¿Qué piensas tú sobre este tema? Estoy completamente de acuerdo contigo, porque al fin y al cabo parece que la economía o es un ente como una especie de Dios que es intocable, que no se puede prácticamente ni hablar de él, porque él lo supervisa todo, se autorregula,
efectivamente, influye directamente en las sociedades, influye directamente en el medio ambiente, en las instituciones, en la política, en el medio ambiente. Completamente de acuerdo. Desde luego que la economía es importante, pero desde luego que más importantes son las personas. Y desde luego que sin personas no habría mercados y no habría economía. Los mercados se forman por personas y las empresas, que tampoco se nos olvide que las empresas no son compañías frías formadas por entes indeterminados, son personas. Luego imprimámosle ese carácter de las personas, de la solidaridad de las personas, de los buenos valores, porque claro que se puede actuar de otra manera diferente, más social, teniendo en cuenta también las oportunidades que la economía brinda, pero no estando a su servicio, sino que la economía esté al servicio de las personas. También hay que humanizar la economía, ¿no? Desde luego. Eso es un elemento también muy importante que se ha perdido de vista hoy día, ¿no? Dentro de la economía, como hemos dicho, es al final son cómo organizamos los bienes y servicios dentro de un gestión de recursos. Gestión de recursos para el bienestar colectivo, ¿no? Entonces, obviamente, esto es un tema que requiere debate, diálogo, porque la economía lleva implícita una concepción del bienestar y puede haber diferentes concepciones del bienestar, ¿no? Que deben dialogar. Entonces, al principio del siglo XX y antes, dentro de la economía había diferentes corrientes, ¿no? Estaban pues las corrientes liberales, estaban las corrientes marxistas, neomarxistas, los keynesianos. Había diferentes corrientes, que es lo que se llama la economía política. Se estudiaba en las universidades economía política. Que a veces se entiende como la micro y la macroeconomía. Término curioso el de economía política, a veces un poco confuso. Que simplemente es, de qué manera abordamos las grandes cuestiones macroeconómicas. Cuando hay una crisis económica, ¿qué hacemos? Si baja el desempleo, ¿qué hacemos? Y había diferentes escuelas y cada una tenía como una propuesta de cuál sería el mejor sistema económico. Pero desde hace ya unas cuantas décadas ha habido un cambio interesante, ¿no? Digamos que la economía es un asunto político y ético también, no solo científico, técnico, ¿no? En cambio, desde hace unos años se ha impuesto una de esas corrientes, que algunos dicen que es la corriente neomonetarista, que está representada por la escuela de Harvard específicamente, y ellos lo que han abogado es decir, no, la economía no es una ciencia social que requiere debate, no tiene que ver tanto con la ética, sino que es casi una ciencia natural, es algo técnico, matemático. Y entonces lo que han hecho es eliminar el debate que existe en torno de cuáles son las diferentes concepciones del bienestar y el progreso humano y limitarlo todo a fórmulas matemáticas basadas en la idea de que podemos reducir el comportamiento humano a cada persona busca su propio bienestar, maximizar los beneficios y minimizar las pérdidas. Entonces, se reduce todas las otras variables o motivaciones del ser humano a eso para crear un modelo económico matemático, y eso hace que cuando hay problemas económicos se crea que hay una fórmula para poderlos resolver, ¿no? Por eso es que en la crisis económica europea siempre se abogaba eso, por limitar lo que es la deuda pública, subir los impuestos, el poder reducir los gastos sociales temporalmente, porque supuestamente según esas fórmulas eso hace que la economía crezca, ¿no? ¿Qué puedes decir tú sobre esta tendencia tan interesante, ¿no? Porque los economistas dicen que es la única ciencia social exacta, precisamente por esto, ¿no? Yo desde luego creo que las necesidades sociales no se pueden representar en una gráfica, como podría hacer cualquier experto en microeconomía o en macroeconomía. También creo que ese enfoque tiende a justificar los vaivenes de los mercados según esas fórmulas matemáticas o según los resultados de las gráficas. ¿En qué sentido? Muchas veces se hace un análisis a nivel microeconómico y cuando parece que ese análisis no respalda las teorías de estos expertos, no pasa nada. La realidad está mal. O la realidad está mal, o se parte y se cambia la perspectiva macroeconómica. Y entonces se juega con los términos de la economía real, la economía que parece que no es real. Entonces, desde luego que genera confusión, porque las personas no
no palpan esos beneficios que a priori las gráficas demuestran, sino que dicen, no, esto parecen cifras paranormales, volviendo a los mercados, que efectivamente que las acciones pueden subir, que el rating puede ser muy beneficioso para un determinado país, pero las personas no les repercute positivamente. Y creo que esa es la máxima controversia que pudieran tener estos expertos en todo su razonamiento gráfico, matemático, económico. Por eso Habermas, este filósofo alemán, él plantea que hay una confusión actualmente dentro del mundo político, económico e intelectual. Incluso dice que se confunden lo que son problemas técnicos con lo que son problemas éticos y políticos, ¿no? Entonces dice, pues ya lo decía Aristóteles, la economía es una cuestión política y ética, porque tiene que ver con el bien común, con el bienestar, con la buena vida. Pero cuando pensamos que es un problema técnico, lo que está ocurriendo en la sociedad es que se está imponiendo una corriente y una visión del mundo muy específica que ya no dialoga con ningún otro, y parece que este tipo de problemas son técnicos, pero lo que se está abogando es por dar unas soluciones que al final beneficien a los que proponen eso, ¿no? Porque es una de las cuestiones también que son muy difíciles de analizar, pero es el sistema económico actual que tenemos es cierto, y a veces los que lo critican no lo reconocen. Pues los datos de las Naciones Unidas, ¿cómo se llama? Se llama Evaluación del Estado Social del Mundo, que hace un informe de las Naciones Unidas cada 2 años, muestra que los índices absolutos de pobreza en las últimas décadas se han ido reduciendo. ¿Qué significa eso? Las personas que viven, ellos tienen que estandarizarlo, aunque hay debate sobre ello. Personas que viven bajo el umbral de la pobreza con menos de $1 al día o $2 al día, eso se ha reducido. El índice de mortandad infantil se ha reducido también, ¿no? La malnutrición se ha reducido, han aumentado los niveles de alfabetización. Esos son datos objetivos que suelen presentarse. Pero también alerta a las naciones de que los índices de desigualdad cada vez son mayores, ¿no? Entonces la economía actual es verdad que está generando que algunas personas que están en la pobreza extrema salgan, pero por un lado genera nuevos pobres y hace que las élites más ricas se hagan mucho más ricas y las personas que avanzan un poquito de su estado avanzan poquito. Por lo tanto, cada vez hay una brecha mayor, ¿no? Y eso es lo que se tiene que poner un poquito en cuestión, ¿no? Para mostrar que el sistema económico no es funcional, pero tampoco dando datos falsos, porque eso hace un flaco favor a lo que está ocurriendo, ¿no? Efectivamente, totalmente de acuerdo. Creo que es un enfoque acertado el que acabas de mostrar, ¿no? Poco más que apuntar, la verdad es que sí. Víctor, otro tema que tenemos. Todo el mundo da por sentado que la gestión de lo público, de lo común, tiene que tener como prioridad número 1 la economía. Pero esto no es algo que ocurría siempre. ¿Qué quiere decir con esto? La economía se considera el proceso central de la existencia social. Es el eje en las sociedades modernas. Se dice que la economía es el eje de la vida social y que es lo más importante de la vida social. Después hay otras cosas como el conocimiento, como la cultura, como el ocio, como la religión, que se consideran secundarios. Obviamente, en otras épocas esto no era así, ¿no? Se consideraba, la economía no era el eje principal de la vida social. Y actualmente, a mí me parece que si uno considera la economía el proceso central de la existencia social, pierde de vista que la economía actual es un sistema que se ha generado gracias al conocimiento que hemos ido generando, pero la generación de conocimiento, incluso acerca de asuntos económicos, políticos, sociales, debería ser el eje de la vida social. Porque no podemos subordinar el conocimiento a la economía, como está ocurriendo actualmente, sino debe ser al revés. El eje de la vida social yo creo que deberían ser las personas, porque forman parte de las sociedades. La economía puede ser una manera de interrelación entre ellas, regulada de una manera u de otra, pero desde luego que lo que no es concebible es que la economía regule incluso la vida de las propias personas, de los estados de bienestar. Ya no hay ni siquiera la concepción del estado de bienestar que podría haber hace no tanto tiempo. Ahora parece que el estado de bienestar se fundamenta en unos datos muy positivos macroeconómicos,
un gran desarrollo de empresas a nivel mercantil, desde luego que no midiendo las necesidades sociales, necesidades medioambientales. Luego creo que no puede ser la economía el eje de una sociedad. Puede ayudar al progreso de las sociedades, pero no como el eje. No puede pivotar la sociedad sobre ese eje de la economía. Se puede ayudar en él, pero no pivotar. Y precisamente esa idea nunca se pone en cuestión, ¿no? Pues es verdad que es difícil, todo el mundo la da por sentado, pero finalmente un modelo de sociedad nuevo, que es lo que buscamos, tener un modelo de sociedad nuevo que sea armonioso con el medio ambiente, que no genere exclusión, sino que beneficie a la mayoría, que no genere violencia ni conflicto, sino que esté basado en la cooperación y en la reciprocidad, pues exigiría que la generación de conocimiento esté en el centro de la existencia social. No como hoy, porque algunos plantean que la innovación es el eje, pero ven la innovación como una manera de generar recursos económicos también. No es a ese tipo de generación de conocimiento al que me refiero. Puede servir como motivación. A lo mejor para determinadas personas puede ser su motivación más importante. Yo creo que también es lícito el respetar esa motivación, porque yo creo que la innovación y la búsqueda de ese progreso puede ayudar, desde luego, a las sociedades de gran manera y a equiparar esas diferencias de desigualdades existentes en la actualidad. Luego, ¿por qué no dejar esa propia motivación como una herramienta de progreso? Muy bien. Víctor, tenemos dos últimos temas que a ver si podemos abordar antes de que finalice nuestra conversación. El primero es ver si podemos un poquito clarificar cómo afecta a nivel nacional, en España, por ejemplo, el hecho de que no haya instituciones de gobernanza económica a nivel internacional. En otras palabras, ¿qué influencia ejercen las empresas transnacionales sobre la política? De tal forma que la política no se preocupa del bienestar colectivo, sino que sigue también otras lógicas influidas por las lógicas de la economía. Yo creo que la influencia es notable en la política y por lo tanto en la sociedad. Solo hay que atender, en el caso español, a aquellos políticos que, una vez terminada su legislatura, deciden, las llamadas puertas giratorias, deciden adentrarse en los consejos de administración de las empresas transnacionales más importantes. Desde luego que mayor influencia que esa, y completamente demostrable, yo creo que pocas, ¿no? Lo dice todo. Sí, eso es un muy buen... Perdón. Quizás con esas puertas giratorias, en el propio interés de esas personas que deciden ir a esos consejos de administración, podrían darle hasta mayor importancia, quizá a nivel económico, el formar parte de esa organización que del propio Estado. Sí. Entonces es un buen indicador, porque lo que estamos hablando a veces parece que es muy abstracto, pero si pensamos en España la manera que le afecta, o en otro país, uno ve que el hecho de que las empresas no estén reguladas internacionalmente hace que puedan influir muchísimo en las políticas del gobierno, ¿no? Hay muchos ejemplos. Por un lado, la política, al final la democracia de partidos, depende de un elemento central, que es que haya partidos políticos que hacen campañas para poder ganar las elecciones y desde el poder transmitir una concepción del bienestar colectivo que más o menos corresponde con su ideología. Pero obviamente un partido, aunque tenga cierta ideología, una visión de lo que debe ser la sociedad, necesita financiarse a través de estas empresas, porque se sabe que el que hace una mejor campaña política tiene más probabilidades de poder ganar. Entonces, aunque tengas buenas intenciones, después gestionar bien los recursos públicos del país, se someten, en cierta manera, a los intereses de ciertas empresas porque te financian, pero después tienes que darle alguna cosa a cambio. ¿Sí? Yo creo que efectivamente es así y es lícito. Lo que no es lícito es no conocer esas inversiones. Desde luego que se pone de relevancia que tanto en partidos políticos como en empresas tiene que haber una transparencia total en ese sentido y en esas prácticas, porque desde luego, si no, no es creíble para los ciudadanos ni el partido político que determina defiende una serie de ideas, por ejemplo, encaminadas a intentar solucionar la gran lacra que supone, por ejemplo, la pobreza en una determinada región, cuando a lo mejor el banco que podría fomentar mediante ayudas
mediante créditos a pequeñas empresas, a esas personas que lo están pasando mal, es la misma entidad que está financiando a ese partido político, que además quien toma esas decisiones fue parte de ese partido político. Desde luego que es un círculo vicioso a tener en cuenta y que tiene fácil solución, que es la transparencia. Es una propuesta, es lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Que los partidos políticos tienen un registro de lobbies y dicen con cuántos se han reunido, cuánto dinero le han dado para la campaña. Digamos que eso sería un paso. Sin embargo, uno ve entonces que no solamente es un problema de desregulación internacional, sino que la manera en la que está configurada la política hace que sea difícil que el presidente de un gobierno sea la persona más válida, porque en cierta manera es presidente aquel que viene de un partido que tiene mejores recursos para hacer una mejor campaña. En otras palabras, el que se vende mejor tiene muchas probabilidades de ser el presidente. No es el que es el mejor, sino el que se vende mejor, ¿no? El que se vende mejor, el que está más respaldado y el que más recursos tiene. Y desde luego que, como indicabas, no tiene por qué ser el mejor y desde luego que normalmente pues, no es el mejor. Desde luego que hay personas de sobra capacitadas para ejercer esas funciones que son públicas, no nos olvidemos de ello, pero no tienen la opción por todas estas barreras que estamos comentando. Bueno, vayamos al último punto que está relacionado con esto que estábamos diciendo. Hemos, en cierta manera, cuestionado, es fácil cuestionar los problemas de la economía como sistema, el sistema económico. Hemos cuestionado un poquito también el modelo de empresa basado en la maximización de los beneficios a toda costa. Y hemos cuestionado un poquito la forma de organización política que existe, ¿no? La política. Sin embargo, la idea es poder ir más allá y a veces no es sencillo encontrar modelos alternativos, ¿no? Intentemos ver cada uno de estos elementos que hemos mencionado y vamos a explorar si hay algunos modelos alternativos. Por ejemplo, en cuestión del sistema económico, a nivel del sistema económico. ¿Conoces algunos modelos de mercado, por ejemplo, de sistema económico diferentes que estén funcionando y que pudieran servir de alternativa? Hombre, desde luego que sí hay alternativas que aún no están consolidadas, pero sí hay doctrina para seguir y para intentar implementar otros sistemas de actuación diferentes en la economía y que repercutan favorablemente a las sociedades. ¿A qué te refieres con doctrina? Porque eso es un término muy del derecho, que hay doctrina para ello. Doctrina para ello es que ya hay estudiosos, hay expertos, hay economistas que velan que optan por otras vías de actuación. Por ejemplo, Piketty, en su última publicación, desde luego que aboga por otro tipo de actuaciones. ¿Qué ocurre? Que se enfrenta a otros economistas que opinan que incluso sus cálculos son erróneos, tratan de desacreditar ese trabajo mediante gráficas, como comentábamos antes, mediante operaciones matemáticas que siguen sin atender a las necesidades sociales. Desde luego que no sé si has tenido la oportunidad de leer esta publicación que te comento, pero aboga por otros aspectos, defiende causas sociales. Y el encasillamiento político, que para mí es la defensa por parte de otras personas contrarias a esas tendencias más injusta, porque es fácil desacreditar a alguien diciendo que sus ideas políticas no son las mismas que la mía. Vamos a atender más a esas gráficas, que no solo hay que atender a ellas, sino también a términos sociales, que menos al descrédito fácil en cuanto a ideas o en cuanto a otro tipo de... Sí, pero es muy difícil encontrar sistemas económicos alternativos. Yo conozco pocas iniciativas, intentan, pero siempre son iniciativas pequeñas, ¿no? Cuando hablo de sistemas económicos alternativos que puedan servir a escala global, ¿no? Entonces, conoces además la red de empresas solidarias, ¿no? Las REAs. Ellos están intentando crear un mercado alternativo basado en ciertos principios, pero es un mercado muy pequeño, para un grupo de empresas muy pequeña, o todas las iniciativas también solidarias del Banco del Tiempo, que intentan ayudarse mutuamente,
o hay incluso en Latinoamérica, que es un buen centro de experimentación, algunos países, en Ecuador, surgen como entornos pequeños, pueblos donde se imprime una moneda y se distribuyen ciertas monedas a lo largo del año y después se pueden canjear por dinero, entonces el que tiene más dinero puede comprar monedas, pero si no tienes monedas tienes que darle dinero a alguien para... Digamos que hay algunos sistemas que se están experimentando, pero ninguno con tanta solidez como para poder servir de modelo alternativo. También es cierto que el sistema económico actual beneficia a unas élites empresariales, por lo tanto tampoco se plantea con seriedad el hecho de transformarlo, como el tema de los recursos energéticos, ¿no? Pues gran parte de los problemas relacionados con la energía no es que no haya formas alternativas de energía, que las hay, sino que no se fomentan. Sí, si no se fomenta, porque al final los recursos fósiles como el petróleo y el carbón tienen muchos réditos económicos y todavía hay mucho interés para seguir con ello durante muchos años, ¿no? Pero bueno, eso es una cuestión. La segunda es la del modelo de empresa. Aquí sí que parecería que surgen más modelos de empresa, ¿no? Digamos, un tipo de empresa es el extremo sería esta empresa agresiva que lo único que busca es maximizar sus beneficios a toda costa, que compite agresivamente, que busca los marcos legales, los países donde haya más flexibilidad para que puedan imponer al final el tipo de contratos que ellos quieren, gastar lo menos posible, no se preocupan de las personas, sería un extremo, pero ese tipo de empresa, aparte que seguramente no exista tal cual en la realidad, tanto como estoy describiendo, pero bueno, se está viendo, por lo menos a nivel del discurso, reemplazada por otros modelos, ¿no? ¿Qué otros modelos conoces? Desde luego que el modelo de gestión empresarial basado en las personas, que no deja de no olvidar esa búsqueda de beneficios que es necesaria para la existencia de cualquier empresa, pero que sí tiene en cuenta a las personas, a las necesidades de las sociedades, y por personas, por cierto, no son solo como ciertas ideas políticas tratan de enfocar, que son los trabajadores, que también son los directivos, también son los proveedores, los clientes, los consumidores, los usuarios. Desde luego que con un modelo de gestión empresarial que los tenga en cuenta se puede favorecer no solo a la economía, sino también a las sociedades. ¿Es compatible? Pues yo creo que efectivamente sí es compatible. ¿Se puede fomentar desde la política, desde las instituciones? Sí, por ejemplo, en términos fiscales, si se opta por la creación de empleo, o por lo menos mantenerlo en situaciones de crisis tan duras como las que estamos sufriendo ahora mismo en el sur de Europa, hay repercusiones fiscales positivas, una medida que es, bajo mi punto de vista, muy buena para incentivar no solo el empleo, sino para incentivar que las empresas actúen de una manera social. ¿Pero qué significa eso? Ese modelo que estás presentando, que de empresa centrada en las personas, ¿qué normas sigue? ¿En qué principios se basa? ¿Qué procedimientos tiene para decir que las personas están en el medio? Pues seguiría criterios deontológicos parecidos a los propuestos por iniciativas como, por ejemplo, el Global Compact o los principios rectores, pero no solo aplicado a grandes empresas, y no solo como una imagen de marca, sino como una realidad. Pero podrías explicarlo para ver en términos prácticos qué cosas concretas después plantean. Pues plantearían, en primer lugar, actuaciones basadas en las personas y que obviaran términos exclusivistas de economía y de maximización exclusiva de beneficio. ¿En qué sentido? Pues fomentando las relaciones interpersonales dentro de la empresa, teniendo en cuenta de una fabricación, por ejemplo, responsable en términos de medio ambiente, lo que comentábamos en puntos anteriores de fabricación en otros determinados países en el que la legislación no es la que debería de ser desde una perspectiva nacional, con una legislación más avanzada que en la que se fabrica, aplicando esa legislación o yendo más allá de la ley. Sería un modelo de gestión empresarial en el que se primara quizá una organización más flexible, de conciliación entre el trabajo y la familia, también muy importante. Luego creo que sí se puede atender a estas necesidades, solo falta la iniciativa. Y la iniciativa no solo, que creo que es un error por parte de los empresarios, que también,
pero de todas las personas que se encuentran en ese círculo. Entonces hay varias medidas. Un tipo de empresa, pasa que, claro, queda a criterio del empresario decidir, o de la cooperativa, porque también hay algunos que proponen por cooperativas, decidir si quieren comprometerse con esos principios, ¿no? Pues es muy difícil imponerlo desde el gobierno con leyes para que sea así, ¿no? Pero hay varias cosas de lo que está diciendo. Uno es que se democratice un poquito más la empresa, Claro. en el sentido de que las decisiones no se toman solamente la élite, sino que haya espacios, ¿no? Consultivos es un elemento. Otro elemento es que los salarios entre las personas que ganan menos y ganas más en la empresa, en cierta manera, estén más cerca, ¿no? Se aboga porque no haya tanta diferencia entre los salarios. Has mencionado también el tema de la flexibilización de las condiciones, tipo estas medidas que están muy de moda hoy día, que puedes entrar entre 8 y 9 en vez de tener un horario fijo. Si tienes un hijo, pues puedes hacer tu trabajo cuando estás en casa. Hay como diferentes tipos de medidas. Comprometerse con no echar a los trabajadores cuando no hay tantas ganancias económicas, ¿no? O incluso ofrecer que los trabajadores reciban parte de las ganancias cuando va bien la empresa. Mayor distribución de esos beneficios, y al mismo más tiempo, equitativos. Efectivamente. Que se reduzcan los salarios cuando va peor la empresa. Son tipos de medidas no universales que están aconteciendo, pero algunas empresas sí están ahogando. Las que quieren hacerlo voluntariamente, ese es el único problema. Y bueno, y por último, la última cuestión, también estamos hablando de los problemas de gobernanza que existen y los problemas con la política, ¿no? Y este es un asunto que tampoco es sencillo, porque el modelo imperante, como hoy día en el mundo, si vemos, aunque al menos hay 3 grandes modelos: están las democracias liberales, están los regímenes islamistas, al final, aunque están muy denostados, y también hay algunas dictaduras, pocas ya quedan, y bueno, cuatro igual. Está el caso de China, Corea del Norte, que son casos excepcionales, donde son sistemas, podríamos decirlo, comunistas, ¿no? Sin embargo, el modelo de la democracia liberal está desde hace muchos años se considera que es el ideal, pero obviamente no todo el mundo está de acuerdo con eso, porque también observa los problemas que existen. Sin embargo, no hay tantas alternativas a esto, ¿no? Por ejemplo, el sistema de elecciones o candidaturas que existen, que estábamos poniendo en cuestión, no tiene tantas alternativas, ¿no? El caso de Cuba, no sé si sabes que antes en Cuba la gente no sabía que había elecciones también locales, y los que llegaban a ser miembros del partido tenían siempre que salir, pero tenías que vincularte al partido. La única manera de participar en esas elecciones es ser del Partido Comunista, ¿no? Entonces no hay muchos modelos. Yo conozco el de la comunidad Bahá'í, que es un sistema que antes hemos venido hablando en el coche, ¿no? De elecciones en las que todas las personas de una localidad pueden participar en una elección, y todo el mundo es elegible y todo el mundo puede elegir. Obviamente eso requiere que la gente se conozca. En una sociedad que está tan individualizada como esta, es difícil, y tiene que haber procesos de interacción comunitaria para que pueda haber ese modelo, pero en cierta manera está funcionando en diferentes partes del mundo, ¿no? Sin que haya partidos, sin que haya candidaturas, puede haber procesos de elecciones, y la gente que gana las elecciones no es la que más se ha promovido a sí mismo, sino la que se considera que puede servir mejor a los intereses. Lo mismo a nivel nacional e internacional. Otro día tendremos una tertulia sobre esto. ¿Conoces algunos otros modelos de organización política diferentes que puedan sortear las dificultades que tiene la democracia de partidos? Yo creo que ha reflejado básicamente los que actualmente están en boga. Yo desde luego que sí que me gustaría apuntar que todos son válidos desde el punto de vista que se pueda analizar, pero desde luego que siempre con el marco del respeto. Pero lo que creo que se comete un error constante o muy habitual a lo largo de la historia, desde luego que ha sido así, y quizás ahora volvemos a caer en el mismo error, es de imponer esos sistemas. No por tener mayores recursos, por tener una cultura diferente basada quizá en mayor desarrollo económico. No existe ninguna excusa que habilite la posibilidad de un determinado país o de una determinada organización de imponer el sistema que crea más conveniente en un determinado país y por lo tanto en una determinada sociedad. Es la sociedad la que tiene que ir evolucionando, tiene que ir analizando los pros y los contras del sistema que tienen en la actualidad.
y en base a ellos progresarán. A veces el progreso vendrá de una decadencia, otras veces no será así, pero desde luego que ese progreso debe ir acompañado de la comunidad internacional, no impuesto. Y creo que es un error constante en el que no se debe volver a caer. Eso es un tema también muy de actualidad, ¿no? Porque por un lado la democracia se intenta exportar, claro, igual a contextos culturales donde no se acepta. Y por otro lado también puede ocurrir cosas como en Egipto, que entonces se promueve que haya elecciones democráticas y luego ganan partidos islamistas que tienen una agenda que después trata de crear un Estado islamista. Claro, si cada país fuera un ente aislado y no hubiera influencia entre los diferentes países, esta idea que estás planteando, que obviamente es muy razonable, es que cada país debe decidir en función de lo que quiere la mayoría de su país el tipo de sistema político que desea, ¿no? Sin embargo, como hemos estado hablando desde el inicio, y es además el hilo de esta serie de tertulias, podemos ver a la humanidad también como una familia, por lo tanto se hace imperativo tener un mínimo ético universal sobre el que construir. Yo me atrevería a decir que el marco de los derechos humanos es el mínimo universal ético. No los derechos humanos como lo entiende Estados Unidos o Inglaterra o España, que hacen referencia cuando dicen derechos humanos a los derechos civiles y políticos, a las libertades, a un modelo de sociedad, ni cuando igual otros países enfatizan más los derechos sociales y económicos, sino toda la Declaración Universal de Derechos Humanos, que fue un consenso, fueron pues casi todos los países del mundo representados, declararon qué es lo que querrían, ¿no? Derechos individuales y políticos, sociales y económicos, y culturales colectivos. Eso podría ser el mínimo sobre el que construir. Después cada país, cada sociedad puede crear el modelo de organización política y económica que quiera, pero quizá respetando ese mínimo. Desde luego que colaborando, respetando ese mínimo, pero nunca imponiendo. Creo que sería lo importante, el punto a tener en cuenta y el punto a jamás contradecir. Porque la imposición acaba en problemas como los actuales, acaba en guerras, acaba en terrorismo, acaba en justo lo contrario, que quizás a priori desde una buena perspectiva se intenta con esa imposición. Muy bien, Víctor. Yo creo que con esto hemos terminado la primera tertulia. Muy agradecido de tu presencia en el programa y esperamos poder seguir conversando en futuras ocasiones. Simplemente agradecer a los espectadores su tiempo y esperamos seguir conversando para poder responder ante los desafíos que enfrenta la humanidad. Muchas gracias.